Pokémon es una de mis franquicias favoritas, y para celebrar su 30 aniversario, construí mi propio centro Pokémon. Sé que este video va tarde y que el aniversario ya pasó, pero hacerlo me llevó más tiempo de lo que esperaba. Quise hacer uno de los centros Pokémon de Kanto, pero como los originales son muy cuadrados no me convencían, por lo que elegí la versión de Let's Go Eevee y Pikachu. Empecé a hacer el esqueleto de cartón cortando la base incluyendo la parte para la puerta. Luego corté varios pedazos de distintos tamaños para pegarlos con silicón y que sean unas de las paredes. Para cubrir las paredes faltantes, mojé solo un lado de un cartón para que sea más fácil el quitarle una capa y pegar los pedazos sin que se deformen al curvarlos. Para la zona de la puerta, puse primero unas pequeñas tiras a los lados, puse otro de los pedazos que mojé donde va la puerta, y oculté las tiras pequeñas conectando estas a las paredes con otras tiras de cartón. Ya que está la primera parte, puedo pasar al techo, para el cual tracé la forma de la base que será la primera sección de la estructura del techo. Corté otras dos tapas, con una siendo más grande que la otra, y las pegué en sándwich con la más grande en el medio, usando pilares de cartón para alcanzar la altura necesaria. Luego pegué varias tiras para cubrir un gran espacio del hueco que quedó y formar como una curva. Cuando ya estén, pondré directamente una tapa más pequeña por encima y recorté un pedazo de la más grande porque se me olvidó hacer el hueco para la cúpula, y pegaré dos tiras curvas a su alrededor. La segunda sección del techo la empecé similar a las paredes del edificio, solo que mucho más bajitas. Pegué otra tapa del mismo tamaño que la anterior. Agregué pilares de mayor altura. Les pegué otra tapa más pequeña y delgada. Y volví a cubrir gran parte del hueco. Para la tercera sección, pegué un soporte en el medio del techo para que al pegarle un trozo por encima, este quede curviado y pueda poner unas tapas por el frente y por detrás. Y terminaré el esqueleto usando varias tiras para formar la cúpula. Para cubrir el esqueleto usaré principalmente foamy. Empecé cubriendo todas las paredes por debajo con tiras de foamy negro. Corté varias tiras y rectángulos de distintos tamaños de foamy blanco para pintarlos todos de un azul claro un poco desaturado. Y si se preguntan por qué no solo compré foamy de ese color, es porque simplemente no lo encontré. Ya que pinté todos, los pegué uno por uno como es en el juego y en arte conceptual. Aunque no conseguí referencias de la parte de atrás y me tuve que inventar cómo es. Para las esquinas pegué una tira blanca en la parte de abajo, dos tiras negras junto a las paredes pintadas y dos tiras pintadas entre las negras. El hueco que quedó lo cubrí con foamy azul claro y puse una tira roja más pequeña y delgada que la blanca hasta abajo. Las ventanas las haré con tiras de foamy negro para sus marcos. Lo que es el cristal lo sustituí con plástico azul. Y pegué lo mismo del otro lado para que tenga mejor soporte y se pueda ver bien desde adentro. Porque sí, también haré el interior del centro Pokémon para complicarme la vida sin razón alguna. Esas ventanas las pegaré en el frente. Las ventanas laterales tendrán el mismo proceso, solo que estas son más largas y están divididas en tres.
La puerta la hice pintando el diseño que tiene sobre foamy azul usando plumón acrílico blanco para casi todo y azul para el contorno de la pokebola. Y antes de pegarla, le hice un corte por el centro para simular que son dos puertas. Las últimas paredes las cubrí poniendo primero un pedazo del foamy pintado abajo con el resto de la tira por encima. Y unas tiras de foamy negro en los últimos huecos. El cartel que tiene afuera lo hice sobre papel acuarela. Después de trazarlo a lápiz, pinté el fondo de blanco, lo que asumo son unas letras grandes de naranja, las miniaturas de azul y el contorno de rojo. Y lo pegué debajo de una de las ventanas. Antes de comenzar con el foamy del techo, pinté de azul cielo donde van las ventanas, pero como aún se notaban los defectos del cartón, pintaré también un lado del plástico que usaré para que al pegarlo parezca que las ventanas están iluminadas por adentro. Para la cúpula, corté varios pedazos de foamy rojo y los puse en la parte de arriba con una tira blanca entre ellos. Y cubrí el frente con un medio círculo rojo. Al borde le puse unas tiras del foamy pintado de azul por todos lados. La parte de abajo la tapé con un solo pedazo rojo que tracé fuera de cámara. Cuando quede bien pegado, terminaré de cubrirlo de abajo usando dos tiras del mismo tamaño, intentando que se peguen en las curvas de la mejor manera posible. Por arriba le puse una tira blanca que hice con variaciones en el tamaño para que esta encaje bien con las imperfecciones de abajo y no se pueda ver el cartón entre ellas. Antes de terminar la primera sección, pegaré la parte de debajo del marco de las ventanas con tiras más anchas que las anteriores, ya que estas serán tapadas un poco al ponerlo rojo. Para el cual decidí recortar la forma que necesito directamente en el foamy en lugar de estar moldeando una tira recta, lo que me hizo más fácil el proceso de pegarlo y que quede bien alineado. Para continuar con el marco, pegué las tiras que van en la parte de arriba y empecé a poner las separaciones que tiene alrededor de la cúpula. Y dividiendo las ventanas, dejando la misma distancia entre ellas y cubriendo las orillas del plástico. Sobre la segunda sección colocaré estos pedazos que parecen unos Joy-Cons para facilitarme el pegar lo que va debajo. Para lo cual también recorté su forma directamente en el foamy y pegué sobre las ventanas. La última sección del techo la empecé recortando las tapas que tiene y pintando una pokebola en la que va al frente. Tras pegar ambas, recorté el último pedazo con unas pestañitas en las esquinas para que encajara bien, pinté el casi cuadrado que tiene en la parte de arriba y lo pegué cubriendo lo último que quede del cartón del exterior. Para comenzar con el interior, cortaré el piso de foamy color marfil, lo pondré rápido para ver que el tamaño esté bien
y lo quitaré para marcar su cuadrícula usando un palillo. Marqué con lápiz el diseño que tiene para poder pintarlo. Empecé con los bordes usando un plumón gris. Casi toda la pokebola que tiene la pinté con blanco. Y los huecos que tiene con naranja. Y ahora sí pondré bien el piso. Las paredes las recorté de foamy color durazno, y todas tienen los mismos 4 colores. El primero es el durazno del foamy. El segundo lo pinté de un intento de terracota, pero terminó siendo muy rojizo, así que lo volví a pintar de un naranja oscuro. El tercero lo pinté de café hasta abajo. Y el último es blanco en la parte de arriba con un patrón color durazno, por lo que pintaré el contorno del patrón antes de cubrir todo lo demás de blanco. Y después haré el mismo patrón con blanco justo debajo, para luego hacer lo mismo con las otras paredes. Pegaré primero la de la parte de atrás y luego las demás alineándolas con las ventanas. Ahorita no importa que no se conecten entre ellas, ya que ocultaré esas esquinas. El otro lado de la puerta lo haré con el mismo foamy azul, pero ahora sin pintar. Ahora, para cubrir las esquinas de atrás, hice una curvita de cartón, la cual cubriré con foamy azul claro y recortaré los excesos. Abajo pegaré una tira de foamy gris. Y aparte necesito un gris más claro, aunque solo encontré este gris metálico que para mi suerte, la parte de atrás queda perfecta. Y puedo hacer las tiras con eso. Tras poner 2 del gris claro, la terminaré con una tira roja en la parte de arriba y las pegaré en su lugar. Mientras que las esquinas de adelante las cubriré con una tira roja. Y para terminar las paredes, usaré el foamy gris normal para cubrir la zona junto a la puerta y ya poder pasar a mueblar. Usaré un plumón rojo para pintar una pokebola en un círculo rojo y pegarlo como la alfombra de la entrada. La barra donde te atienden la hice primero con cartón. Cubrí la parte de enfrente y por detrás con foamy gris. Y con foamy rojo la parte de arriba y sus orillas. Usé el foamy metálico para pintarlo y hacerle sus rejillas. Y pintaré su diseño con plumones acrílicos para las líneas. Y blanco y naranja para la pokebola. Al pintar el piso, se me olvidó que la zona que tiene la barra detrás es blanca, así que la pinté para luego poder pegarla. La pantalla de la pared la hice con un foamy color durazno, que de alguna manera es de distinto color que el otro foamy color durazno que usé en las paredes. Al estarla pintando me di cuenta de que estaba haciendo el ojo de Milenio de Yu-Gi-Oh, por lo que... No pasó nada, pero bueno, tras no tener ninguna conexión con un faraón, terminé de pintar la pokebola y las líneas a su alrededor. Le pegué un plástico para que le dé brillo como de una pantalla. Su borde es de doble capa y tiene 2 tonos de gris, con el foamy normal en la parte de adentro y el metálico por afuera.
y la pegué en el centro de la pared del fondo. A comparación del cartel de afuera, los pósters y los carteles de adentro son muy pequeños, por lo que en lugar de pintarlos, los imprimí y pegué sobre papel acuarela. Tras recortarlos, pegué el cartel azul sobre la barra y el póster a su izquierda. Al mapa le pegué el mismo plástico que a la pantalla e hice su marco con foamy blanco, para pegarlo del otro lado de la pared. Pinté una pokebola y unas líneas sobre un rectángulo rojo usando un plumón rosa. Y lo pondré como alfombra frente al mapa. Esto es foamy moldeable. No me pregunten por qué lo edité así, pero lo hice. Hice unos adornos poniendo unas esferas sobre unos conos, a los que les pintaré una línea amarilla en la base. La parte de arriba de una pokebola de naranja. Y sus líneas de negro, para pegarla sobre los círculos amarillos de la barra. Para la máquina de curación decidí hacer una similar a las originales, ya que las de Let's Go no me gustan mucho. Hice el foamy moldeable de forma rectangular, aplasté un poco el centro para poder pellizcarle los bordes, y marqué los espacios donde van las pokebolas. Ya que estaba seca al día siguiente, vi que estaba muy cuarteada, por lo que la volví a hacer, pero de arcilla polimérica. La pinté completamente de blanco y usé un plumón negro para la bandeja de arriba. Uno gris para los espacios de las pokebolas. Pegué unos trozos pintados de azul. Pinté la cruz roja en el borde de adelante. Y la pegué centrada bajo la pantalla. El librero, que tiene de 3 niveles, lo haré pegando pequeños pedazos de foamy blanco a un solo lado, dejando huecos entre ellos, para luego pegarle el otro lado y la parte de atrás. En la parte de hasta abajo simularé que hay unos libros poniendo pedazos de foamy verde y rojo. Pegué un cartelito por encima tapando uno de los rojos. En los otros niveles puse panfletos hechos de la misma manera que los pósters de antes. Y coloqué el librero junto a los mismos. Para los sillones, primero aplasté un poco del foamy moldeable. Lo corté del largo adecuado y luego lo corté en 2. Con esos pedazos juntándolos para hacer los asientos y el respaldo, los cuales marqué usando un palillo. Las macetas las hice rodeando de blanco unos círculos de cartón y de foamy café. Y les pegué unas plantas falsas. Con las mesas agarré unos cuadrados de plástico a los que rodeé por encima y por los lados de foamy blanco. Y pegué por adentro unos cuadrados para hacer las patas. Por último quedan los taburetes, para los cuales pegué unos cuadritos de foamy blanco con gris, y luego con foamy marfil y azul claro. Con eso ya están todos los muebles y solo queda pegarlos. Los sillones y las macetas estarán contra la pared. Y enfrente van la mesa
y los taburetes. Para acabar con el interior, pinté una línea azul en unas tiras rojas y las pegué hasta arriba de las paredes. Como quiero que al ver el interior se vean los bordes igual que cuando estás adentro en el juego, pondré unas tapas rojas sobre las esquinas, más tiras sobre las paredes, y tapas y tiras grises sobre la zona de la puerta. Y ahora, ¿en qué pueblo pongo este centro Pokémon? Para la base usaré papel mampara y haré que el centro Pokémon esté en Ciudad Verde. Corté las esquinas de un rectángulo de foamy color tostado y lo pegaré en el centro de la mampara como si fuera tierra. Corté la misma forma en foamy gris, solo que para esta ignoré por completo la parte de adentro. Pegué las orillas alrededor de la tierra y cubrí también los lados de la mampara para terminar la calle. Para el pasto usé foamy toalla verde, al cual le puse por encima el centro Pokémon para marcar y recortar su forma. Antes de pegar este a la base y luego poner el pasto a su alrededor. La alfombra de la entrada la hice del foamy metálico, al que pintaré de blanco en el centro y en una orilla, y lo pondré sin dejar espacio entre ella y la puerta. Hice de cartón la forma de la maceta larga, pegué y recorté el exceso de foamy café por todos sus lados, pinté la parte de arriba con un café claro, y con varios tonos de cafés los ladrillos que marqué fuera de cámara. La tierra que está en la maceta será de foamy café. Y le pegaré distintos tipos de plantas falsas para hacer como un arreglo floral. La pegaré en uno de los lados. Y puse una flor individual en el otro. Para el faro hice su base de cartón y la cubrí con foamy negro. Junté 4 tiras delgadas para hacer la segunda parte. Para la tercera uní 4 tiras más largas y las rodeé a la mitad y en un borde con otras tiras. Le pegué plástico a unas piezas blancas y luego entre ellas por sus esquinas. Luego tapé con negro la parte de abajo y las orillas para hacer como un vaso de una licuadora. Lo pegaré al resto después de taparlo por arriba también. Y lo acabaré poniéndole lo que parece un sombrero y su pico, para pegarlo al lado de la flor. Los arbustos que tiene detrás los hice cubriendo unas esferas de unicel con pegamento. Luego les fui echando pasto falso mientras les doy la vuelta y cuidando que no se despegue. Y cuando ya estén cubiertos, los pegaré en la parte de atrás y a las tomas finales.
Sé que tardé varios meses en subir este video, pero les aseguro que subiré videos más frecuentemente. Si les gustó el centro Pokémon, denle like, suscríbanse para más miniaturas y dioramas como este, y si tienen alguna idea o sugerencia de qué puedo hacer a continuación, déjenla en los comentarios. Gracias por 740 suscriptores, hasta la próxima.